Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joa, soy de Santa Fe, Argentina, y hoy les quiero contar cómo llegué a Jesús, cómo lo conocí. Yo hace 6 años que conozco al Señor y mi encuentro con Él fue de una manera no solamente sobrenatural, sino que también fue muy radical. Hace más de 10 años me separé del padre de mi hija. Y eso fue lo peor que en ese momento me pudo haber pasado, no por la separación en sí, sino por cómo se dieron las cosas. Yo caí como en depresión, en mucha tristeza, en mucha angustia, y eso me llevó a tener una vida como muy descontrolada, muy desordenada. Cada vez fui metiéndome más en profundidades de angustia y eso me llevó a las drogas. Primero empecé con marihuana, después terminé con cocaína y a una vida pero totalmente desenfrenada en cuanto a lo sexual. Muy promiscua. Y empecé como a buscar, saciar esa angustia, esa tristeza que había en mi corazón. Pero aún así yo desde chica siempre conocí a Dios, siempre conocí al Señor. Recuerdo que cuando era chica había una vecina que me llevaba a una iglesia evangélica y a mí me gustaba ir a las iglesias evangélicas porque yo podía llorar. En una iglesia católica por ahí no podía ir a llorar, porque el mundo me miraba, pero en las iglesias evangélicas uno va, llora y nadie le dice nada porque el de al lado también llora. Entonces por eso es que había ido a la iglesia, empecé a ir a la iglesia evangélica. En esa búsqueda empecé como a meterme con un montón de otras cosas, a buscar otras fuentes, como así decirlo, hasta que el Señor llama a mi hija a la iglesia. Y a través de ella yo llego a Jesús. En realidad no llego a Jesús, sino que llego a Dios. Me empezó a generar curiosidad de por qué una nena de 9 años, 10 años, elegía ir a la iglesia y estar horas dentro de la iglesia, mientras su mamá estaba haciendo vaya a saber qué cosa. Hasta que un día empecé como a decir, che, voy a ir a ver qué hay ahí, qué le están haciendo a mi hija, porque obviamente lo primero que uno piensa es por qué una nena de 10 años elige ir a la iglesia antes que ir a otros lados. Y empecé a ir a una iglesia muy chiquita, acepto al Señor, ahí me doy cuenta que en realidad lo que yo necesitaba era Jesús. Pero mi conversión fue como en ese momento un poco emocional. O sea, el Señor sembró una semilla en mí, pero esa semilla no generó como una raíz profunda. Si bien yo seguía yendo a la iglesia, pero iba como de una forma religiosa. Lo que yo sí tengo es que yo soy muy apasionada. Entonces, de lleno me metí, empecé a hacer casas de oración en mi casa, leíamos la palabra, pero había una parte en mi corazón que yo sabía que no se la había entregado por completo. Me bautizo, hice el cursillo todo para bautizarme en esa iglesia, pero yo sabía que cuando me bautizara me iba a apartar de vuelta. Entonces, por temor, no me bauticé. Dije, no voy a hacer esto. Y estuve un tiempo apartada, conocía que el Señor me estaba esperando, pero yo estaba en otra. Hasta que el papá de mi nena tiene su segundo hijo. Cuando yo me entero que la mujer de él vuelve a quedar embarazada, eso a mí me vuelve como a destruir de una manera muy, muy fuerte. Entonces ahí caí peor, más en drogas,
más en promiscuidad. Y cada vez más profundo, más desorden económico, desorden emocional, desorden con mi hija, porque mi hija estaba creciendo y ella se estaba yendo para otro lado, estaba haciendo cosas que no debía. Mi enfoque era en mí misma en ese momento. Hasta que decido ir a una iglesia. Voy a una iglesia cerca de casa, empiezo a buscar al Señor nuevamente, como a tener un compromiso mayor con Él, y me bautizo. Ahí dije, ya está, acá me bautizo, qué sé yo. 2 meses y me aparté. Mal. Lo que tanto temía me sobrevino, y esa es la palabra, ¿no? Entonces, ese temor que yo tenía de que me iba a apartar me pasó. Me aparté. Recuerdo que me fui a Buenos Aires, estuve casi un mes, había ido a visitar a una amiga. Yo tenía una amiga en Buenos Aires que todos los años me iba a verla por su cumpleaños y yo me iba con pasaje de ida. Fecha de ida, no de vuelta, porque era como que me podía quedar una semana, como que me podía quedar un mes. Me fui y ahí, cuando me voy, se desató algo muy, muy heavy en lo espiritual, pero malo. Y cuando vuelvo, me acuerdo que fue en mayo, había sido el cumpleaños de una persona con la que yo compartía mucho, la noche, los amigos, la droga, todo. Había sido su cumpleaños y yo no había estado. Entonces cuando vuelvo, esta persona me dice, para hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a juntarnos este fin de semana. Y dije, bueno. Y esa noche yo me voy con mi mamá, mi hija, a la casa de mi cuñada, porque había sido su cumpleaños. Y cuando yo salgo del cumpleaños de mi cuñada, dejo a mi hija en mi casa, durmiendo, y me voy a lo de este amigo. Yo recuerdo que llegué a las 12 de la noche, 12:30 de la noche, a la casa de mi amigo, y recuerdo que a las 6 de la mañana estaba volviendo a mi casa. Yo lo único que recuerdo que en un abrir y cerrar de ojos había consumido lo que no había consumido en toda mi vida. De droga, alcohol. Lo único que recuerdo es verme entrar a mi casa, o sea, como dar la vuelta a la esquina y entrando a mi casa, pero era una noche fría, era un 1 de junio, era una noche fría y yo tenía mucho miedo. Yo decía, estoy re perdida. Recuerdo que me acosté a dormir, yo al otro día era sábado, yo tenía una peluquería, soy peluquera y tenía mi peluquería, pero estaba en bancarrota. O sea, lo único que me alcanzaba era para pagar el alquiler de la peluquería y algunos impuestos. No tenía línea en el celular, así que yo cada vez que salía de casa no tenía cómo comunicarme. Adentro de mi casa me comunicaba porque tenía la clave del wifi del vecino y así, o sea, a ese nivel de desorden económico. Yo recuerdo que llegué a casa, me acosté y empecé a tener parálisis de sueño. Yo empecé a sentir que algo se ponía sobre mí y me ahorcaba. Y yo me despertaba así. Sí, así. Que no podía respirar porque sentía que alguien me mataba. Yo sentía que había una lucha espiritual en sueños por mi vida. No era la primera vez que lo había tenido. Entonces sabía de lo que era, o sea, lo que pasaba.
esa mañana, bueno, me empecé a despertar. Yo tenía que empezar a entrar a trabajar, abrir mi peluquería a las 9 de la mañana y empecé a cancelar turnos. Empecé a cancelar. Cancelé la de las 9:30, y así empecé a cancelar. Todas mis clientas empecé a decirles que mentiras, engaños. O sea, me enfermé, tengo a la nena descompuesta, justo en ese momento tenía una tía internada, así que tengo que cuidar a mi tía. Mentiras, no me podía levantar. Era tanto el peso en mi cuerpo, no solamente de la noche que había pasado, sino que también de lo espiritual que yo había vivido en los sueños. Y recuerdo que había un turno a las 4 de la tarde que no podía cancelarlo. Era incancelable. No podía, era de esas clientas que no podés cancelar. Me levanté como pude. Me acuerdo que yo en ese momento estaba teniendo como una relación a distancia con un chico de Buenos Aires. Y cuando logro levantarme, este chico al teléfono que me decía, ¿por qué no me contestaste? O sea, como atormentándome. Y yo lo único que le dije es, o sea, estoy mal, no me molestes, o sea, me estoy yendo a trabajar. Y me quedo sin señal. Recuerdo que no tenía ni para el colectivo, ni para un remis, ni para nada, porque estaba en bancarrota. Ese día lloviznaba y la peluquería de mi casa me quedaba más o menos a unas 10 cuadras. Y empecé a caminar bajo la lluvia. Garuaba y yo empecé a caminar y yo lo único que decía era, me siento perdida. Cuando llego a mi local, ahí yo ya tengo internet y este chico me llama. Entonces empezamos a hablar y ahí yo sentí que fue la voz de Dios a través de él. Él me empezó como a decir, vos no sos para esta vida, vos no sos esto. Y algo que él me dijo que a mí fue como que caló muy profundo y fue que me dijo, volvé a tus raíces, volvé a la Yoa que yo conocí hace años atrás. Y ahí recordé que cuando él me conoció, era en el tiempo que yo iba a la iglesia. Era en ese tiempo. Entonces yo le dije, cuando vos me conociste yo iba a la iglesia. Me dice, sí, volvé a ese lugar. Me dice, yo sé que esto que te estoy diciendo me va a llevar como a perderte. O sea, yo sé que esto termina acá en esta conversación. Pero vos no sos para esta vida, Yoa. Yo corté, atendí a mi clienta como pude, con las pocas fuerzas que tenía, y volví a mi casa y me acosté. Y no sé qué pasó. No sé dónde estaba mi hija, no sé. Yo lo único que sé es que yo necesitaba llegar a mi casa y dormir, porque estaba cansada. Al otro día me levanté, hice cosas y a la tarde dije, voy a ir a la iglesia. Y volví a la iglesia. Llego a la iglesia. Yo recuerdo que subí, estaba en la parte de arriba y lo único que hacía era llorar porque me sentía mal, me sentía muy mal. Y a la hora de la prédica, el pastor habló sobre el hijo pródigo. Y ese día tuve mi encuentro con Jesús. Ese día me sentí perdonada, amada, liberada, sanada, pero abrazada, porque yo sentía que yo me sentía envuelta en una unción de amor por él. Porque no solamente que me sentía como una hija pródiga que volvía a su papá, sino que también me sentía como una mujer sucia que volvía a alguien que la iba a sanar y santificar. Pero recuerdo que algo como, no solamente como un consejo de parte de Dios, sino como una advertencia de su parte en la que él me dijo, creo que esa fue una de las primeras veces que más clara sentí su voz y que él me dijo, ya está,
pero no te vayas más. No te vayas más. Y ahí empezó como un cambio como radical para mi vida. Ahí me conecto con la que era en ese momento mi líder de grupo pequeño. La llamo, le empiezo a decir, ahí le confieso todo lo que yo había hecho, que yo estaba metida en las adicciones, que prácticamente también estaba metida en la prostitución, porque yo con hombre que estaba era por plata, porque estaba en bancarrota, y empiezo a confesarle, y ahí empezó un caminar con Cristo, hace 6 años ya. Empecé un caminar con Cristo, empecé un caminar de sanidad, un caminar de libertad, de orden. Lo primero que vino a hacer Jesús a mi vida fue poner orden a todo lo desordenado, y el mayor milagro fue haberme sacado de las drogas de un día para el otro. Yo desde ese 1 de junio de 2019 que yo ya no consumo más nada, y nunca tuve ganas de consumir, nunca más. Recuerdo que sí, había momentos en los que yo quería caer, pero el Señor me sacaba así como, no vas a volver ahí. Así que ese fue como mi conocer a Cristo. Eso fue como el llegar a Él. Llegué herida, llegué sucia, llegué rota, llegué súper atada, no solamente a un montón de cosas terrenales, sino que también espirituales. Y Él fue como que sentí un aliento así de vida, así como, y una unción de amor. Y si hay algo que me caracteriza en mi caminar con Cristo, es esa, que hay una unción de amor que constantemente me persigue, que constantemente me abraza. O sea, su gracia y su favor realmente caminan conmigo todo el tiempo. Me hacen sentir que soy su hija amada, que soy su hija. Viste que el padre siempre mima a sus hijos. Bueno, yo me siento así todo el tiempo mimada por él. Así que para vos que estás mirando, si estás teniendo lucha con las drogas, si estás teniendo lucha con la prostitución, si estás teniendo lucha también con la angustia, con la depresión, quiero compartirte que hay un Jesús que sana, hay un Jesús que salva, hay un Jesús que libera, hay un Jesús que puede traer orden a tu vida, a todo el desorden que hoy estés viviendo, a todo el caos que hoy puedas estar viviendo, a un Dios que te perdona y que te dice, ya está, y que no quiere que te vayas, que quiere envolverte en esa unción de amor en la que es su naturaleza. Dios no puede negarse a sí mismo a lo que es Él, a lo que Él es, y Él es amor. Así que te animo a que hagas esta oración y que invites a Jesús no solamente a vivir en tu corazón, sino a vivir en un día a día, porque Jesús no es una religión, Jesús es una persona, Jesús es alguien que quiere caminar con vos, es alguien que te quiere acompañar y es alguien que quiere guiarte día a día. Así que te mando un abrazo y que Dios te bendiga.